Hola amigos, que Dios les bendiga, bienvenidos a Mente de Cristo. El día de hoy quiero tratar con ustedes una controversia que ha estado surgiendo en redes sociales referente al uso del término Theotokos, que significa Madre de Dios, para referirse a María, la Madre de Jesús. Por un lado, encontramos gente tratando de hacer un llamado a la revolución y a romper todo y tratar de arreglar las cosas que están en la iglesia, poniendo todo patas para arriba. Tenemos otra gente que está tratando de hacer un llamado a la calma, a tener cuidado con el orgullo y a tratar de mirarnos a nosotros mismos también como susceptibles de caer en errores. Y por otro lado tenemos gente tratando de dar una explicación más detallada de su postura respecto a este asunto. Pero lo que me ha traído mayor preocupación es ver cómo esto ha ido escalando y, por ejemplo, tenemos personas ya acusando acá a este reconocido pastor Miguel Núñez de ser alguien falto de erudición. A esto se le agrega acusaciones de herejía, acusado de de haber caído en nestorianismo. A esto también se le agrega que la gente que no está aceptando este término Theotokos han caído en fanatismo, anti-intelectualismo y van cayendo a la herejía. Y también se dice que ahora la cristología está bajo ataque si uno no acepta el uso del término Theotokos, Madre de Dios, para referirse a María. Ahora, lo que creo que hemos fallado tanto un lado como el otro es entender cuál es la causa detrás de este problema. Y en realidad hemos perdido, hemos fallado en observar que esto se trata de un conflicto de términos y no de significado. Por un lado tenemos una postura diciendo yo digo A queriendo decir A prima. Podríamos hablar ahí de falta de claridad, mientras tenemos la otra postura diciendo yo digo B, no queriendo decir con ello B prima. Perdón, me perdonarán el uso de terminología mayormente en matemática, pero otra forma de decir esto sería derivado de A o la implicancia de A. Entonces, por un lado, una postura dice yo digo A queriendo decir derivado de A o lo que implica A. Esto sería, por ejemplo, yo digo Madre de Dios queriendo decir madre del Dios Hijo y no madre del Dios Padre o del Dios Espíritu Santo. Y por el otro lado tenemos la otra postura diciendo, yo digo madre de Cristo, no queriendo decir con ello que Cristo no sea Dios. Entonces, pero muy probablemente en el fondo todos estaremos de acuerdo en el significado y más aquí es un conflicto referente a qué términos podemos usar. Por eso es que me parece a mí grave llegar a estas acusaciones de herejía. Probablemente con esta explicación de Theotokos todos estaremos de acuerdo. Este gráfico lo que nos dice es que por un lado Dios es Padre, viendo acá este círculo en el medio, yendo del círculo del Dios a la izquierda, Dios es Hijo, y del círculo hacia abajo, del centro hacia abajo, Dios es Espíritu Santo. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Eso es lo que entendemos por Trinidad y al mismo tiempo, como parte también de ese entendimiento, podemos decir que el Hijo no es Padre, el Padre no es Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es Hijo. Es decir, son tres personas distintas, pero distinta una de la otra, por eso esta relación de no es, pero al mismo tiempo cada una de esas personas son Dios. Entonces es un solo Dios, pero tres personas. Y luego entonces tenemos esto que nos dice que María es madre del Hijo y podemos decir también que María no es madre del Padre, lo cual es correcto porque el Padre no es el Hijo, son personas distintas, y María no es madre del Espíritu Santo, lo cual también podemos concluir de lo mismo porque el Espíritu Santo no es el Hijo. Entonces se puede decir que María es madre del Hijo sin que aquello signifique decir que María sea madre del Padre o sea madre del Espíritu Santo. Y si todos estamos de acuerdo con esto, entonces, ¿por qué existe una controversia? Bueno, para analizar esto en mayor detalle, necesitamos retirar un momento a María de la ecuación y concentrarnos en la Trinidad. Ya hemos explicado esto de que Dios es Padre,
Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Las relaciones es acá que unen a estos nodos o círculos dentro de este grafo. Y luego tenemos las relaciones de no es que distinguen a cada una de las personas. Pero lo que sucede es que si llevamos esto a tratar de entender o explicar de forma más abarcativa, tenemos también que en realidad el Hijo no solamente es Dios, sino también que el Hijo es hombre. Es decir, el Hijo es hombre y el Hijo es Dios. Hay que notar acá una diferencia respecto al uso de la palabra del conector es acá que tenemos del lado izquierdo al hablar de la humanidad y la deidad del Hijo, en que es diferente del uso de es cuando estamos hablando de la Trinidad, porque cuando estamos hablando de la Trinidad y decimos que el Hijo es Dios, el Hijo es Padre, perdón, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios, esa relación es se refiere a personas, digamos, que son distinguidas cada una, pero son personas dentro del único Dios. Mientras que la relación es acá a referirse de que el hombre es hijo, perdón, el hijo es hombre y el hijo es Dios, en este caso la relación es se refiere a naturaleza y no a personas. Entonces, el hijo tiene dos naturalezas, como dicen los evangelios y como Jesús mismo se llamaba, está el título de hijo de hombre y de hijo de Dios. Entonces, el es de aquí es diferente del es que tenemos acá respecto a las personas de la Trinidad. En otras palabras, el es de las naturalezas en el Hijo es diferente del es de las personas en la Trinidad. Se dice también que estas dos naturalezas se deben distinguir, pero no se deben dividir porque es un solo ser, es una sola persona. Y habiendo aclarado entonces esta naturaleza de el Hijo como hombre, ahora sí podemos traer, bueno, podemos traer a las demás personas a la Trinidad y decir que, por otro lado, el Padre no es hombre y el Espíritu Santo no es hombre, lo cual es algo que se puede establecer porque el Padre no es hijo y el Espíritu Santo no es hijo, entonces podemos también decir que de la misma manera que el Padre no es hombre y el Espíritu Santo no es hombre. Y ahora sí, habiendo aclarado eso, volver a insistir otra vez que el Hijo es una sola persona, es un solo ser, entonces, que en realidad tiene la naturaleza humana, o podríamos decir, como siempre se dice, que es 100% humano y es 100% Dios. No le falta nada, no es un híbrido entre Dios y hombre o un híbrido humano-Dios, sino que en cuanto humano es completamente humano y en cuanto a Dios es completamente Dios. Pero finalmente existen dos naturalezas que se deben distinguir, aunque no se deben dividir. Y ahora sí, aclarando que que esta persona única, el Hijo, tiene dos naturalezas, ahora sí podemos traer a María y observar que María es madre de el Hijo, quien es a su vez hombre y también es Dios, pero María no es madre del Padre y María no es madre del Espíritu Santo. Entonces, si ponemos lado a lado ahora estos dos gráficos, podemos apreciar mejor las diferencias. El asunto es que cuando se dice que María es madre de Dios, se está refiriendo solamente a Dios Hijo y el término puede ser confuso porque no dice María madre de Dios Hijo, sino que se queda simplemente en María madre de Dios, siendo que Dios en realidad tiene tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, esa, digamos, es la razón por la que existe una controversia el día de hoy, o mucha gente no está de acuerdo, yo entre ellos, en usar el término Madre de Dios debido a que hay dos problemas con eso. Por un lado, Dios no es solamente Hijo, sino que también el Padre es Dios y también el Espíritu es Dios. Y por otro lado, el Hijo no es solamente Dios, sino que el Hijo es también hombre, debido a esas dos cosas. Pero hay que decir también que la ausencia de esa explicación en el gráfico de la izquierda no significa que no creamos lo mismo. De hecho, lo más probable es que todos estemos de acuerdo en el significado y acá nos estamos peleando por qué términos se pueden usar o no. Ahora, toda esta controversia me ha llevado a mí a hacerme esta pregunta. ¿Hasta qué punto podemos hacer teología
libremente. ¿Hasta qué punto podemos definir términos, derivar en implicancias y explorar posibilidades? ¿Cuándo la actividad humana debe cesar? ¿Habrá algún texto bíblico que nos dice que hasta cierto punto tenemos que parar ahí con nuestra lógica y nuestro razonamiento humano tratando de derivar implicaciones, explicaciones, consecuencias de lo que dice la palabra de Dios? Bueno, acá traje ese texto de 1 Corintios capítulo 4, en el versículo 6 dice Pablo: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Traigo este texto porque creo que raras veces he leído en algún libro de teología alguna advertencia que diga: ojo con tratar de llevar tu mente más allá de tus llevar a conclusiones, a consecuencias lógicas, etcétera. Quédate donde está el texto. Pareciera como que siempre pensamos que podemos libremente tomar la escritura y desglosarla y sacar nuevas conclusiones y definir nuevos términos y conseguir más cosas con lo que está escrito. De hecho, este texto puede ser que algunos crean que significa otra cosa. Siempre podemos explorar libremente nuestra mente, o tal vez algunos estén de acuerdo en lo que yo estoy entendiendo acá, de que debe existir un límite y a veces tenemos que quedarnos con lo que está escrito. Este texto acá empieza hablando Pablo al principio del versículo, del capítulo, dice que somos administradores de los misterios de Dios. O sea, está hablando de que estamos hablando de que existen misterios de Dios que nosotros debemos administrar y debemos ser hallados fieles en esa tarea. Dice también que en el versículo 5, que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por un lado, acá se habla de que hay misterios de Dios. De alguna manera, esos misterios no están solamente para ser ocultos, debemos administrarlos, pero también hasta cierto punto no llegaremos a una claridad total y hablar una manifestación futura, tanto de esos misterios posiblemente, como también de las intenciones de los corazones de cada uno. Y de hecho acá la razón por la que da esta advertencia es para que no nos envanezcamos unos contra otros, justamente lo que está sucediendo ahora. Entonces llega un punto donde nos dice no pensar más de lo que está escrito. Y una segunda pregunta que quiero plantear: tal vez alguien puede pensar que no podemos hacer libre ejercicio de la razón y la lógica con el texto bíblico, no hay límite para eso. Y tal vez ese texto significa otra cosa para una persona, no lo sé. De hecho, al final del capítulo anterior, de 1 Corintios 3, continuaba, de hecho estaba hablando de este mismo tema, del que piensa ser sabio, de la sabiduría humana, etcétera. Pero bueno, una segunda pregunta que quiero plantear es, en términos de la tradición de la iglesia, que es lo que ha traído este término Theotokos, muchos con un celo de apegarse a la tradición de la iglesia, y en la tradición estaba declarado que Theotokos era madre de Dios, y el que no aceptaba el término entonces era declarado hereje. Y me pareciera que es debido a la tradición que algunos están declarando herejes hoy a los que no aceptan esa tradición. Ahora mi pregunta es, siempre todos decimos que a diferencia del catolicismo romano, la autoridad para nosotros es las escrituras y no la tradición. Que las escrituras gozan de la inspiración verbal y plenaria, pero no la tradición. Entonces mi pregunta es, si la tradición no está inspirada por Dios mismo, como si las escrituras, ¿existe posibilidad de error en la tradición? Si existe posibilidad, en algún momento podemos no abrazar la tradición en algún punto, o siempre la tradición ha resuelto todos los problemas y todas las herejías de la mejor manera porque la tradición no se equivoca. Yo creo que sobre esta controversia habría sido mucho mejor quedarnos con la palabra profética más segura
como dice la Escritura en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Si nos hubiéramos quedado simplemente con el término bíblico, que está acá en Lucas capítulo 1, versículo 43, dice: ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Madre Meter y Señor Curios. Bueno, que es el término que se utiliza bíblicamente. Pero de alguna manera, porque hace siglos atrás alguien resolvió una controversia y, qué sé yo, logró a lo mejor algo que efectivamente fue de utilidad para la iglesia, entender de mejor manera las naturalezas dentro de la segunda persona de la Trinidad, así como entender toda la Trinidad. Y en ese momento entonces usó ese término y para la gente quedó muy claro. Y se definió entonces que en aquel tiempo Theotokos para algunos fue bueno, aunque tuvo sus controversias mismas ya en aquella época. ¿Acaso el día de hoy la gente del siglo XXI tiene que estar enfrentando bajo la misma mentalidad que había en aquel entonces y entenderlo de la misma manera? ¿Estamos sujetos a la tradición o se permite en algún punto disentir con la tradición? Si no podemos disentir de la tradición, tendríamos que concluir que la tradición es infalible y está inspirada así como las Escrituras, y de alguna manera terminaríamos llegando a la misma conclusión que el catolicismo romano. Pero si nos hubiéramos quedado simplemente con el término bíblico, la madre de mi Señor, la madre de Jesús, la madre de Cristo, de otra manera quizás nos evitaríamos sacar conclusiones y tratar de derivar inclusive las posibilidades de lo que el otro está diciendo sin querer haber dicho eso necesariamente. Bueno, espero que este video haya servido para tratar de traer un poco de tranquilidad al asunto. Dejemos de comernos unos a otros, acusarnos de herejes, de falta de intelectualidad. Solo yo puedo pensar, solo los que están de acuerdo con mi posición son los eruditos, solo los que abrazan la tradición son los eruditos, los sabios, los entendidos. El resto son antiintelectuales, son herejes, están atacando la cristología. Dejemos de tratar de pensar, de derivar significados, y tratemos de pensar cuál es la intención de lo que quiso pensar el otro, de lo que dice el otro. Veamos que realmente esto es una cuestión de discusión de términos y no de significado. Espero que este video haya servido en alguna manera. Si te gustó, apóyame siguiendo o comentando, y si no, pues igual recibiré cualquier comentario. Que Dios te bendiga. Un abrazo, nos vemos. Chao, chao.